Muchas gracias a todos los participantes que se unieron puntualmente al taller. Mi nombre es Laura Villegas. Yo soy consultora de turberas y cambio climático para la FAO. Y junto con mis colegas aquí en línea hoy vamos a desarrollar entonces este taller. Entonces te paso la palabra a Marjorie. Muchísimas gracias, Laura. Bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Marjorie Pancorbo, soy asistente técnico FAO Perú y apoyo la implementación del proyecto de Iniciativa Mundial para las Turberas en el Perú, que es el proyecto que enmarca estos talleres en los que estamos. Hoy día estamos en la sesión 4, que vamos a ver la teledetección para el mapeo de turberas, la primera parte. Y yo quería, antes de empezar y mientras se siguen uniendo más participantes, darles algunas recomendaciones para que optimicemos nuestra participación. La primera, como siempre, optimizar nuestra conexión a Internet. Traten de apagar otras aplicaciones, si es que les está fallando el audio o el video de esta reunión. Ajustar la configuración de su audio y el volumen también mientras yo voy hablando, por ejemplo, para que esté a un volumen en el que ustedes puedan escuchar bien el taller. Y por último, mantener también su micrófono apagado cuando pues no estén hablando. En algún momento, o no sé si ya, hemos estado haciendo a todos panelistas para que tengan la oportunidad de prender su micrófono en el momento de las preguntas y respuestas, pero mientras estamos escuchando las presentaciones o la demostración práctica, les pedimos tener cuidado de tenerlo apagado, por favor. Y también tengan en cuenta que siempre, en caso pierdan la conexión y tengan que salir de la reunión, siempre pueden volver a unirse con el mismo link con el que se unieron. Y vamos a estar ahí atentos también para aceptar las solicitudes para unirse. En el caso del uso del chat, pueden usarlo ahorita, por ejemplo, para presentarse, enviar, tal vez saludar o sí, decirnos como de qué organización vienen. También pueden usarlo para enviarnos mensajes a los anfitriones en caso tengan algún problema técnico. Siempre asegúrense de que esté configurado para enviarse a todos, para que así todos podamos recibir el mensaje que quieren enviarnos. O también si es algo de repente un problema muy técnico y quieren enviarlo solo al equipo facilitador, también pueden escoger a un host o co-host para enviarlo. Finalmente, en cuanto a las preguntas y respuestas, vamos a tener una sesión o un tiempo específico para eso. Entonces, en ese momento o durante la misma presentación también, ya pueden ir escribiendo sus preguntas usando el botón de preguntas y respuestas que tienen en la parte de abajo de su pantalla. Y ahí van a ver que pueden ver también las preguntas que otros participantes han ido dejando. Pueden votar incluso por las preguntas que les parezcan interesantes o comentar también como en respuesta a las preguntas de otros participantes si lo desean. Y como les decía, por supuesto, escribir ustedes mismos sus preguntas. En caso de que quieran hacer también uso del micrófono para hacer las preguntas, pueden levantar la mano y nosotros les vamos a dar o a pasar la voz para que puedan participar y en ese momento cuando los llamemos, pues activar su micrófono para poder hacer su pregunta o comentario y cuando terminen también nuevamente apagarlo, por favor, para no interrumpir la sesión. Entonces, pues esas son mis indicaciones y espero que todo funcione muy bien el día de hoy. Gracias, Marjorie. Perfecto. ¿Te parece, Laura? Pues si empezamos ahora sí de lleno con la reunión. Sí. Perfecto. Adelante. Entonces, para empezar tenemos a Tatiana Pequeño, directora de monitoreo y evaluación de los recursos naturales y del territorio del Ministerio del Ambiente, para darnos unas palabras de bienvenida. Adelante, Tatiana. Muchas gracias, Marjorie. Bueno, estimados participantes, muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo desde la Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio del Ministerio del Ambiente. Sean bienvenidos a este taller de mapeo de turberas para el Perú,
que es una serie de capacitaciones organizadas por FAO en el contexto del proyecto Iniciativa Mundial para las Turberas, con apoyo de la ICI, que es la Iniciativa Climática Internacional del gobierno alemán. Esta serie de capacitaciones se suma a los esfuerzos por aportar al monitoreo de los ecosistemas que contienen turberas, ayudando a complementar la información que va desde lo más macro a lo local. Debemos recordar que las turberas del Perú, junto con las turberas de otros países tropicales, están recibiendo cada vez mayor atención en el ámbito de estas acciones climáticas. El gobierno está trabajando en el desarrollo de metodologías, normativas, marcos de gobernanza que permitan incluir la gestión sostenible de las turberas en la implementación de los compromisos climáticos que tiene nuestro país. En este contexto, contar con turberas mapeadas, caracterizadas, es un paso fundamental para establecer su potencial contribución a las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en nuestro país. Es por eso que el Ministerio del Ambiente viene liderando los esfuerzos en la armonización, la definición de métodos nacionales para el mapeo de estos ecosistemas con turberas, con apoyo de diversos socios y organizaciones tanto nacionales como internacionales. Vale resaltar que para la sostenibilidad de estos procesos, de estos esfuerzos, es clave desarrollar capacidades en los actores nacionales, en los expertos, en investigadores de los diversos sectores. Esta sesión justamente proporciona una breve introducción teórica seguida de una demostración práctica sobre cómo procesar las diversas fuentes de información y de datos de teledetección. Además, contribuye a este esfuerzo la difusión de herramientas y plataformas de libre acceso, como las que vamos a presentar hoy, así como el intercambio de conocimiento para el mapeo de las turberas, constituyéndose en una oportunidad para diseñar procesos nacionales que sean costo efectivos y a la vez innovadores. Ahora los dejo para que puedan aprovechar al máximo esta sesión, que de seguro será una experiencia enriquecedora, no sin antes agradecer a la FAO, a PNUMA, a GMC y demás socios que conforman la Iniciativa Mundial para las Turberas, por organizar esa serie de sesiones que se vienen dando. Muchas gracias por su gentil atención. Muchísimas gracias, Tatiana, y nosotros también agradecidos con el MINAM por todo la colaboración que venimos teniendo con ustedes. Y a continuación, Laura pues, nos va a explicar un poquito del contexto y dar una introducción a los objetivos y repaso de la agenda de la sesión de hoy. Gracias, Marjorie, y gracias a Tatiana del MINAM por esas palabras de apertura. Entonces, quisiera simplemente comentarles un poco sobre el contexto de este taller de mapeo sobre turberas. Entonces, en el marco del proyecto Iniciativa Mundial para las Turberas, hemos diseñado, iniciado a implementar esta serie de talleres enfocadas a digamos, explicar y explorar y discutir un poco sobre algunas de las metodologías disponibles a nivel mundial para el mapeo de turberas. Digamos, esto todo con el fin de apoyar a los países focales del proyecto en sus procesos de definición y mapeo de turberas a nivel nacional. Esta serie de talleres entonces buscan fortalecer capacidades entre los actores claves que van a aportar a estos procesos nacionales y la iniciamos en febrero del año pasado, febrero del 2021, cuando tuvimos una sesión global con nuestros países focales que son Perú, República del Congo, República Democrática del Congo e Indonesia, donde hicimos un poco una introducción sobre la importancia de mapear las turberas. Luego, más adelante, en marzo y junio, tuvimos la segunda sesión dirigida a la República del Congo y la República Democrática del Congo, donde exploramos un poco las metodologías sobre cómo muestrear la turba en campo para el mapeo de turberas, entonces los trabajos de campo para el mapeo de turberas. Y además tuvimos el apoyo del US Forest Service, del programa SWAMP, para desarrollar una pequeña misión de campo y también fortalecer estas capacidades directamente en campo.
Luego, en septiembre del 2021, también pudimos reproducir esta misma sesión en el Perú, entonces trabajos de campo para el mapeo de turberas, donde también tuvimos la participación del programa SWAMP con sus trabajos en el Perú. Finalmente, también hacia el final del año, pudimos consultar un poco con actores clave sobre estas metodologías que hemos discutido y, digamos, promover un poco la discusión, tanto en los Congos como en el Perú, donde en los Congos discutimos sobre los resultados de los trabajos de campo, y en diciembre en el Perú tuvimos un taller sobre mapeo de probabilidad de las turberas, donde también pudimos explorar estas metodologías alternativas. Entonces, ahorita vamos en las siguientes 2 sesiones a explorar un método de mapeo con teledetección, y pues esperamos que disfruten estas sesiones, y también que sepan que todos los materiales de las sesiones pasadas y de las sesiones que siguen van a estar disponibles para su consulta y aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Entonces, no sé si ya hacemos un repaso de la agenda o prefieres pues ya empezar con la primera presentación. Sí, también puedo recordarles un poco sobre los objetivos de aprendizaje para esta sesión. Entonces, si te devuelves una diapositiva, exacto. Entonces, como les mencioné, en esta sesión y en esta sesión específicamente, vamos a presentar el enfoque de clasificación de tipos de vegetación, en este caso usando la plataforma CEPAL, diseñada y manejada en parte por FAO, y también vamos a tener una demostración práctica sobre cómo preparar diferentes datos de teledetección para ser procesados y generar un mapa de turberas. Como les mencioné, esta solamente es la primera parte de 2 sesiones donde vamos a abordar todo el método por completo. Entonces, pasamos a la agenda, por favor. Entonces, primero vamos a tener una presentación introductoria sobre, digamos, el fundamento teórico del mapeo de turberas por teledetección. Luego tendremos la demostración práctica sobre cómo hacer el procedimiento, y luego tendremos preguntas y respuestas. También tendremos la presentación de una tarea voluntaria que, pues, siguiendo, digamos, la grabación del procedimiento, ustedes podrán hacer en sus casas y hacernos preguntas en Google Classroom, y pues como fortalecer este conocimiento. Y finalmente tendremos un resumen y cierre y información clave al final de la sesión. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Entonces, ya habiendo repasado este contexto y la agenda, pues doy pase a Pablo Martín de la FAO, quien nos va a dar una introducción al mapeo de turberas por medio de la teledetección. Pablo es experto en teledetección y monitoreo de restauración de la FAO, y entonces te dejo de compartir ya para que puedas presentarnos la presentación. Valga la redundancia, Pablo. Gracias. Vale, muchas gracias Marjorie y Laura por la introducción. Como han dicho, bueno, yo soy ingeniero forestal, trabajo con teledetección para evaluar recursos forestales en FAO, y vamos a presentar unas bases teóricas de cómo usar sensores remotos y datos de teledetección en la plataforma CEPAL para aproximarnos al mapeo de turberas. No sé si Andreas puede compartir su pantalla. Ok, ¿lo ven todos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se ve todo bien? Sí. ¿Está correcto? Ok. Bueno, pues en primer lugar agradecerles su presencia en nombre del equipo de la FAO y del equipo de CEPAL, que es el software, la plataforma que vamos a usar.
Y en especial también agradecer a nuestro compañero Andreas Folhat, que está aquí con nosotros, que ha trabajado mucho en esta presentación que yo gustosamente presentaré en español para que ustedes lo entiendan mejor. Bueno, pues como les había dicho, en esta charla vamos a hablar un poco, vamos a presentar algunos métodos para mapear turberas tropicales a gran escala y presentaremos el estado del arte y algunos conceptos científicos sólidos de última generación y profundizaremos en el marco metodológico. Vamos a mostrar ejemplos de la literatura científica y veremos cómo esto se puede replicar en la plataforma SEPAL. Esto engloba la recopilación de datos de entrenamiento y de validación, la preparación de los conjuntos de datos de teledetección, así como el proceso de clasificación para la creación del mapa final. Siguiente. Bien. Entonces, los objetivos de esta charla básicamente son describir un flujo de trabajo básico para mapear áreas amplias y comprender cuáles son un conjunto de datos de teledetección adecuados para realizar este mapeo. Primero, me gustaría resaltar que existen dos publicaciones con muy buena descripción general de los métodos más comunes, de las capacidades y limitaciones. Una es una publicación de FAO sobre mapeo y monitoreo de turberas de 2020 y también les recomiendo un artículo de revisión sobre turberas de Minasny et al., todos esos autores, de 2019. Los principales retos que nos encontramos a la hora de mapear turberas son los siguientes. Primero, hay que definir con precisión un área. Y esto normalmente puede ser complicado porque las turberas se encuentran normalmente en parches. También normalmente en áreas que tienen una extensión importante. Y el acceso suele ser bastante complicado. Por tanto, la teledetección es una herramienta con una buena relación coste-beneficio a gran escala que simplifica mucho este trabajo. Los ingredientes clave que necesitamos hoy en día son, primero, datos abiertos. Hoy podemos encontrar datos de Landsat, Copernicus, que es Sentinel-A, B, Sentinel-2, Sentinel-1 y modelos del terreno que son gratuitos y muchos otros modelos o datos gratuitos. Y a veces productos de ELOS, de radar ELOS, que definiremos más adelante también. Lo que siempre es complicado es encontrar datos fiables de entrenamiento, o sea, lo que llamamos datos de campo. Es importante usar y compartir código abierto para la evaluación y transparencia de todos los usuarios. La computación de alto rendimiento o el uso de computación en la nube permite acelerar mucho estos procesos y este análisis. La combinación de datos ópticos y de radar para complementar el análisis espectral y estructural de la vegetación. Y luego existen relaciones que no son lineales entre las características de la cubierta terrestre y estos datos. Para ello, lo que hacemos es utilizar técnicas que no son lineales de aprendizaje automático. Y SEPAL nos permite, SEPAL cumple con todos estos requisitos y nos permite procesar estos datos. Entonces, el marco metodológico, digamos que se puede dividir en 4 partes. Primero necesitamos datos de campo. Después necesitamos datos de teledetección. Ambos, datos de campo y de teledetección, a los extremos de la imagen, se combinan mediante un algoritmo de clasificación supervisada, que resulta en un mapa que es continuo y consistente. Después hay que evaluar la precisión de este mapa y a partir del mismo, entonces generamos estadísticas y generamos información útil. Vamos con la primera parte. Por ejemplo, primero necesitamos datos de campo fiables con la variable objetivo que queremos mapear. Entonces, nuestra variable objetivo pueden ser variables cualitativas, cuantitativas, que pueden ser desde el tipo de uso de la tierra, como un cultivo, un bosque, hasta variables cuantitativas, como puede ser la altura de la vegetación.
En el caso de las turberas tropicales, nuestros datos de referencia normalmente capturan ecotipos con alguna vegetación dominante, por ejemplo con palmeras o bosque de varillal, por ejemplo, porque como vamos a ver, los sensores no ven directamente las turberas debajo del dosel arbóreo. Por lo tanto, lo que hacemos es usar esta vegetación que asociamos a las turberas como una aproximación del tipo de turberas. Nos vamos a centrar esto en la sesión 2. Los datos de teledetección, por otro lado, que es lo que vamos a ver en detalle hoy, nos ayudan a diferenciar los diferentes ecotipos. Utilizamos estos datos como la variable predictiva, es decir, los tipos de vegetación. Todos estos datos deben de estar listos para el análisis, es decir, no se pueden usar según vienen, tienen que estar preprocesados, y puesto que el procesamiento requiere unos recursos computacionales elevados, nosotros hemos desarrollado una serie de rutinas en CEPAL que ayudan a generar estos productos, que comúnmente en inglés se definen como Analysis Ready Data. Una vez que tenemos, por un lado, los datos de campo y los datos de teledetección listos, realizamos lo que se llama una clasificación supervisada. Es decir, establecemos relaciones no lineales entre ambos conjuntos de datos. Asignamos valores de los píxeles de todos los datos de teledetección en las ubicaciones de los datos de campo. De esta manera, el algoritmo de aprendizaje automático descubrirá qué combinación de valores de píxeles corresponden a cada clase, a cada variable o a cada ecotipo que hayamos asignado. Una vez que esta relación se ha establecido, el algoritmo lo aplica a los píxeles restantes de la imagen y crea una imagen continua y consistente. Este proceso, para muchos de ustedes que ya lo habrán hecho, no siempre es directo y normalmente requiere un flujo de trabajo iterativo, realizando varias pruebas, pero para esto CEPAL también nos permite una buena interacción. Ahora vamos un poco con conceptos generales de la teledetección que muchos de ustedes ya conocerán, pero como nos vamos a centrar hoy en los datos de teledetección disponibles para mapear turberas, tengo que hablar un poco algunos tipos de resoluciones o los diferentes tipos de resoluciones que tienen los satélites. Primero tenemos la resolución espacial, que es la más obvia y nos enseña el nivel de detalle que tiene una imagen. Sin embargo, sabemos que a detalle más alto, cuanto menor es el píxel, mayor es el tamaño de la imagen, mayor es su volumen, su peso y mayor la dificultad de computación. Esto, a su vez, la resolución espacial influye en la resolución temporal, es decir, cada cuánto obtenemos una imagen. A mayor cobertura y píxel mayor, tamaño de píxel mayor, menos tiempo se tarda en cubrir la superficie terrestre y viceversa. La resolución espectral se refiere al número de bandas del sensor y veremos que bandas como el infrarrojo cercano y de onda corta son muy útiles en el caso de mapear turberas. Y por último tenemos la resolución radiométrica, que se refiere a la profundidad de bits que tiene un píxel o respecto a la información de la imagen. Pero en general esto no es un problema porque hoy en día todos los satélites tienen unas resoluciones bastante buenas a nivel radiométrico. Esta figura que ven aquí nos resume un poco las resoluciones de los satélites más comunes y gratuitos disponibles, tanto como la resolución temporal en el eje horizontal, como la resolución espacial en el eje vertical. Respecto a sensores ópticos, por ejemplo, tenemos MODIS y Sentinel-3, que ofrecen resoluciones espaciales que son muy grandes o que no son suficientes para el mapeo de turberas. Landsat y Sentinel-2, que tienen resoluciones de 30 y entre 10 a 20 metros, respectivamente. Estos sensores vamos a ver, estos sensores son un ejemplo y son muy buenos para el monitoreo y mapeo, para estos análisis regionales. Respecto a los sensores de radar,
También tenemos Sentinel-1, que es muy interesante y muy usado últimamente, que ofrece resoluciones de hasta 10 metros. Tenemos EILOS, que es el otro sistema de radar japonés, que luego hablaremos, que ofrece algunos mosaicos gratuitos y resoluciones en algunos casos de 25 metros. Y también podemos mencionar los sensores de Planet, que en este caso, aunque solo tienen 4 bandas, ofrecen las resoluciones más detalladas de 5 metros y muy alta resolución temporal. Vamos a hablar un poco de las características de los sensores. Esto es un poco también teoría de teledetección. Me voy a centrar ahora en sensores ópticos y vamos a ver qué información, por ejemplo, se puede obtener con sus bandas de infrarrojo. Entonces, normalmente tenemos la luz solar reflejada de forma pasiva sobre las hojas de la vegetación y esta luz ahí reflejada nos muestra la parte verde del espectro electromagnético de la luz. Por eso vemos la vegetación verde. Pero en la zona del espectro electromagnético infrarrojo, la relación tiene más que ver con la estructura celular de las hojas y, por lo tanto, el reflejo del infrarrojo sobre las hojas nos da una señal muy fuerte. Si seguimos moviéndonos en el espectro, el infrarrojo de onda corta, en cambio, está muy relacionado con el contenido de agua y humedad y otros componentes bioquímicos de las hojas, por ejemplo, como la lignina o el nitrógeno. Y entonces es toda esta combinación y variedad de diferentes informaciones que nos dan las diferentes bandas de los sensores lo que nos va a permitir diferenciar los tipos de vegetación. En el caso de radar, el radar es muy distinto a los sensores ópticos. Radar funciona con longitudes de onda mucho más largas que los sensores ópticos y por ello es capaz de atravesar las nubes. No tenemos estos problemas en zonas tropicales muy nubosas. Estos sensores son activos y son independientes de la luz del sol, es decir, los sensores de radar envían y reciben su propia onda, así que también podemos trabajar con ellos de noche. Esto nos da una cobertura muy buena de la superficie terrestre. Normalmente el radar lo que hace es las ondas de radar atraviesan aquellos objetos que tienen un tamaño alrededor de la mitad de su longitud de onda, pero interactúan con objetos del mismo tamaño o mayor. Por ejemplo, Sentinel-1 tiene una longitud de onda de 5 centímetros. Entonces, este sensor interactúa muy bien con las hojas de los árboles. Entonces, la señal que recibiremos puede indicar presencia de la vegetación o de hojas de árboles o arbustos. EILOS, que tiene una longitud de onda bastante más grande, de 24 centímetros, puede interactuar con objetos bastante más grandes, como ramas y hasta troncos de árbol. Entonces, estas propiedades son muy importantes desde el punto de vista estructural, no químico o de humedad, como hemos visto con los sensores ópticos, y en combinación nos van a ayudar a seguir diferenciando más todos estos tipos de vegetación. Si hacemos un repaso a la literatura, en 2012, la elección de datos que había para mapeo no era tan amplia y tenemos, por ejemplo, análisis de Letenoya en la primera línea, en la que sus análisis están muy limitados a Landsat, por ejemplo. En el artículo de Darji para la Cuvette Central en África, por ejemplo, ellos utilizaron datos ópticos de radar y de elevación. Honorio Coronado ha usado un enfoque similar para la cuenca de Pastaza-Marañón, que es sobre la que vamos a explicar el ejemplo. Hugo Chávez utiliza un índice de posicionamiento topográfico en vez de solo utilizar elevación, y además añade datos ópticos y mosaicos multitemporales de EILOS. Y esto es interesante porque, por ejemplo, el índice de posicionamiento topográfico facilita la distinción de accidentes geográficos, mientras que mosaicos multitemporales de radar nos pueden indicar zonas permanentemente inundadas que en potencia pueden ser turberas.
Si miramos los diferentes ecotipos que podemos encontrar en las turberas, podemos ver qué datos de satélite capturan información sobre estos ecotipos. Por ejemplo, las turberas se sitúan normalmente en zonas de depresión relativamente planas, por lo tanto la elevación local es importante. Las palmeras, las turberas con palmeras, tienen una estructura de dosel claramente distinta a otro tipo de vegetación, lo que les distingue claramente también usando radar. Y los varillales o bosque de varillal hidromórfico son similares, pero mostrarán otras diferencias en el dominio óptico. Los datos de satélite necesitan, como he dicho antes, un preprocesamiento para que puedan utilizarse en el mapeo. Por ejemplo, para datos ópticos, lo que hacemos es extraer de una serie de imágenes los píxeles de mejor calidad y se eliminan aquellos píxeles que tienen nubes. En el caso de radar, la información multitemporal es mucho más valiosa que imágenes sueltas. Por ello, por ejemplo, procesamos diferentes estadísticas para una serie de imágenes y resumimos toda esta riqueza temporal en una sola imagen. Y así en una sola imagen tenemos toda una dinámica temporal de qué está pasando. Vamos a explicar esto un poco más adelante. Luego también existen otra serie de datos que han sido procesados, como las elevaciones, y que se pueden incorporar directamente al análisis. Hay un amplio catálogo en Google Earth Engine que pueden usar para esto. Y aquí tenemos un ejemplo de datos reales sobre la cuenca Pastaza-Marañón. Por ejemplo, lo que están viendo aquí es una imagen de Sentinel-2 en color verdadero, en combinación rojo-verde-azul, que muestra diferentes tonos de verdes que pueden asociarse a diferencias de vegetación. Por ejemplo, las zonas de vegetación abierta están en verde claro, mientras que las zonas de vegetación cerrada están en color oscuro. Y vemos claramente el río, el agua en color amarillo. Las zonas marrones pueden presentar un suelo desnudo o abierto y probablemente también podamos encontrar turba. Sin embargo, si comparamos el mosaico que hemos visto anteriormente de color verdadero con el mapa que realizó Burgos-Chaves, pues vemos que esa variedad que nos ofrece Sentinel no es suficiente para ver todos los ecotipos que se detectaron en este estudio, en esta publicación. Entonces, es necesario combinar muchas otras cosas. Si observamos, por ejemplo, una composición de falso color, como es esta de Sentinel, usando las bandas de infrarrojo cercana y corta, por ejemplo, poniendo el infrarrojo cercano en la banda roja, vemos más contraste, por ejemplo, entre los bosques de varillal, que estarían en el rectángulo amarillo, en la parte superior derecha, y otros tipos de vegetación. Estos tienen un tono anaranjado más oscuro que, por ejemplo, los aguajales, que están en el rectángulo violeta, que tienen tonos anaranjados más saturados. También podemos calcular, por ejemplo, los índices de vegetación, como el índice normalizado de vegetación, el NDVI, que es ampliamente usado, contiene información sobre la salud de la vegetación y, por ejemplo, en esta imagen, este índice puede ser un indicador de mayor cantidad de material vegetal o plantas, siendo, por ejemplo, verde claro menor densidad de plantas o menor densidad de material y verde oscuro mayor densidad de material. Podemos calcular otros índices como el índice de diferencia de humedad normalizado, el NDMI, que muestra diferencias de contenido de agua debido a cómo la interacción de las ondas del infrarrojo de onda corta interactúa con el agua de la vegetación. Por ejemplo, el varillal, bosque de varillal dentro del recuadro amarillo, representa un color verde claro debido a su menor contenido de humedad en comparación con los aguajales del recuadro violeta, que representan un color verde más oscuro. Sentinel-1, que es esta imagen, todavía no se ha utilizado mucho en la literatura, pero es muy útil y es completamente gratuito y con una resolución temporal muy buena.
Y, por ejemplo, en esta imagen podemos ver aguajales en color anaranjado en la parte violeta, debido a esa estructura de dosel y, por tanto, podemos distinguirlo de otras clases de vegetación. Por último, podemos usar también EILOS, que es otro tipo de radar con una longitud de onda mucho mayor, que es capaz de atravesar el dosel de la vegetación, de las copas de los árboles. Y, por ejemplo, podemos ver diferentes tonos de verde que representarían diferentes tipos de vegetación, mientras que las áreas rosadas estarían relativamente abiertas y el verde oscuro mostraría los aguajales. Lo importante, bueno, otra cosa aparte de la información de teledetección de los sensores que hemos usado, es su combinación con otro tipo de datos, datos auxiliares como la topografía, la pendiente, la elevación, el posicionamiento topográfico, altura de los árboles o incluso datos climáticos. También podemos usar datos de precipitación, temperatura, lluvia, etcétera. Que esto al final tiene mucha influencia sobre la vegetación o toda la influencia, digamos, para reconocer estos ecotipos. Por ejemplo, en estas dos imágenes, que son dos mapas que muestran en cada píxel la altura de los árboles, pues podemos ver cómo parece ser que en las zonas donde potencialmente encontraríamos turberas, en el rectángulo violeta, la altura de los árboles es ligeramente inferior que en otras zonas que posiblemente están más elevadas, donde podemos encontrar un bosque más desarrollado, más maduro. Es muy interesante, por ejemplo, este análisis que muestra por qué las características topográficas son tan importantes. Por ejemplo, la imagen de la izquierda muestra un modelo de la elevación del terreno normal y ahí podemos observar un ligero aumento de elevación del sureste de la imagen hacia el noroeste, en la dirección de la flecha. Y a la derecha lo que vemos es que, por ejemplo, las áreas verde y rojo claro son localmente más bajas, son como valles, que aquellas que están en colores verdes o rojo oscuro. Y demuestra cómo las depresiones donde puede acumularse la turba pueden formarse a diferentes alturas. Esta información que ofrece la imagen de la derecha no sería posible, por ejemplo, usando simplemente un modelo de elevación normal como es el de la imagen de la izquierda. Un rápido resumen de lo que hemos visto y aquí acaba mi presentación por ahora en cuanto al mapeo de turberas. En primer lugar, como hemos dicho, el mapeo de turberas se va a realizar siempre en base al tipo de vegetación como indicador indirecto de su presencia. Lo que hemos visto es que la investigación hasta el momento ha recomendado una clasificación supervisada combinando datos de sensores remotos con capas auxiliares adicionales. Veremos en la siguiente sesión que capas como la altura de los árboles o la presencia de agua superficial también pueden ser fundamentales para el mapeo. Y es factible generar información espacial a una resolución de 10 metros, lo que permite una planificación territorial y regional a una gran escala que puede ser complementada con imágenes de muy alta resolución de manera local. Pues bien, aquí damos por finalizada mi presentación. No sé si ahora pasaremos directamente a la sesión práctica o podemos tomar alguna pregunta. Pero bueno, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Gracias, Pablo, por este gran overview de este método y digamos, de las herramientas que se han usado y lo que ha indicado la investigación hasta el momento. Por ahora tenemos dos preguntas que me gustaría dirigirte, Pablo, a ti. Primero podemos ir con una pregunta que la hemos tenido tanto en la sesión como en el Google Classroom, y es si la metodología planteada se aplica para mapear vegetación con potencial de formación de turba. Y aquí María nos menciona un Meyer, o para mapear suelos con concentraciones superiores al 30% de materia orgánica
y profundidad de más de 30 centímetros. Entonces yo quisiera simplemente dividir esta pregunta en dos. Primero está la parte de definiciones de turberas, definiciones digamos, que incluyan el contenido de carbono, la profundidad, y después está la parte de, digamos, técnica de mapeo de vegetación con potencial de formación de turba. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre las definiciones. Digamos que no existe una definición global de turbera. Cada país ha abordado su definición de una manera diferente. Algunos países no cuentan con una definición hasta el momento. Y sí, para responder a la pregunta de María, la definición de turbera puede al final influir en el mapa final de turberas para cada país. Sin embargo, en este punto, Pablo nos explicó el método, digamos, general para mapear turberas basados en la cobertura de vegetación. Entonces te paso a ti, Pablo, para que de pronto elabores un poco sobre por qué mapeamos vegetación con potencial de formación de turba. Y de hecho, bueno, la primera cosa que se me ocurre siempre con esto es que cuando nosotros usamos teledetección y ahora que estamos en la era de inteligencia artificial, las turberas que todavía no han sido bien mapeadas en todo el planeta y por eso estamos trabajando en este campo. Las turberas es una mezcla, tiene mucho de una parte ecológica, conocimiento ecológico, pero tiene mucho de una parte de otro tipo de características, como hemos visto, de elevación, de topografía, donde potencialmente esas turberas pueden darse por las características o los atributos de esas zonas. Entonces, mucho de lo que hacemos es, a partir de conocer zonas donde realmente sí que se producen esas turberas y que hemos comprobado fehacientemente que existen, podemos usar los datos de teledetección para inferir en qué otras zonas que cumplen esas mismas características las turberas podrían estar acumulándose. Y esto es importante porque una de las cosas que mencioné en la presentación es el difícil acceso a las turberas. Son terrenos que en muchos casos, en algunos casos, ni siquiera se han descubierto o nadie ha llegado físicamente a ellas. Entonces, en esto la teledetección es una herramienta que nos ayuda mucho. Y también he mencionado el tema de inteligencia artificial porque con toda esta cantidad de datos nosotros predecimos todo el tiempo dónde esto puede estar produciéndose. Luego, evidentemente, tenemos que validar de manera real que las turberas realmente se encuentran donde hemos predicho. Y muchas veces nos llevamos sorpresas de que seguramente hay atributos donde las turberas podrían estar teniendo lugar que ni siquiera conocíamos. Gracias, Pablo. Entonces, si quieres, pasamos rápidamente a la segunda pregunta, que también te voy a pasar a ti, Pablo. Entonces, tenemos una pregunta de Edwin Giraldo. Para el caso de turberas altoandinas o bofedales, que suelen tener píxeles muy idénticos a los ecosistemas de bosque relicto, ¿existe alguna metodología para diferenciar estos dos tipos de ecosistema y qué tipo de sensor puedes recomendar? Bueno, es posible que, por ejemplo, no sé qué sensores se han utilizado. Vamos, cuando Edwin está haciendo esta pregunta, no sé exactamente qué sensor ha usado. Esto, como hemos comentado, el radar, que es un sensor relativamente nuevo o que se está empezando a usar de manera más amplia, tiene otras características y va a proporcionar otra información diferente de los sensores ópticos, por ejemplo, Landsat, que se ha usado mucho para mapear diferentes ecosistemas forestales. Entonces es posible que si en esas imágenes no se podría distinguir debido al dosel los tipos de vegetación, porque las características físicas del dosel son muy similares, ahora tenemos la capacidad de usar radar que va a poder atravesar ese dosel, va a poder llegar incluso a rebotar
en zonas inundadas debajo de esos árboles y seguramente nos dé otras características distintas que no conocíamos con esos sensores que esta persona ha empleado. Entonces eso veremos que en este caso EILOS, que es el satélite japonés que tiene esa longitud de onda de 24 centímetros, sería capaz de atravesar ese dosel arbóreo y darnos información de posibles inundaciones o terreno inundado que está debajo. Perfecto, gracias. Pues me gustaría usar estos últimos 2 minuticos de sesión de preguntas para tal vez abordar el tema de carbono. Entonces tenemos una pregunta de Marcelo Bueno, donde él pregunta, ¿es posible estimar el potencial de captura de carbono en base a la probabilidad de presencia de peatlands o turberas? Si es así, ¿qué data o workflow se debería añadir a la metodología antes mencionada? Tal vez, Pablo, podemos hacer un poco referencia al trabajo de Dargy, que también lo mencionaste en tu presentación en el Congo, donde ella y su equipo hicieron este mapeo, digamos, a muy gran escala, con sensores remotos, siendo finalmente un mapeo de probabilidad, y finalmente también hicieron una estimación del stock de carbono. Vale la pena aclarar la diferencia. Marcelo nos pregunta por captura de carbono, pero te paso, Pablo, para que nos aclares desde tu perspectiva. Sí, bueno, lo que se me ocurre al final con este tipo cuando se trata de modelizar, por ejemplo, el contenido de carbono de manera indirecta, usando sensores remotos, esto siempre es complicado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son buenos datos de campo siempre. Todos los sensores por ahora van a tener una limitación de penetración en los objetos que hay en la superficie terrestre, incluido el radar. Entonces es posible que pueda usarse radar y se pueda calibrar un modelo que más o menos relacione la cantidad de carbono que hay en un suelo a través de haber tenido medidas reales del carbono que existe en ese suelo, pero siempre habrá unas limitaciones. Entonces lo que se puede hacer es inferir que si determinada zona del paisaje con unas características muy particulares tiene tal cantidad de carbono, podemos mapear y decir en qué otras zonas es probable que encontremos la misma cantidad de carbono. Pero los datos de carbono es algo muy, muy complicado y sobre todo hablando del suelo, porque ya se han hecho estimaciones con láser, el programa JEDI de la NASA, que ayer mismo sacó, por ejemplo, unos mapas para toda la superficie terrestre, donde ya se calcula la biomasa en píxeles de 1 kilómetro por 1 kilómetro para todo el planeta. Pero, claro, esto está por encima del suelo. Ahí se ha medido la altura de los árboles, se ha hecho una modelización, pero siempre hablar de lo que hay debajo del suelo es bastante más complicado. Te escucho, ¿Puedo Andrea. complementar un comentario? Buenos días a todos. Disculpa por mi español, que es muy mal, pero espero que todos me entiendan. Una cosa que se ve entre los artículos científicos es la estima de carbono en el suelo de los turberas, que con los datos de campos se estima un contenuto de carbones por estos puntos. Con los mapas satelitales después se hace la extrapolación. Por ejemplo, si tienes un contenuto de carbono por las aquileras, se aplica estos por todas las áreas ahí. Por otras formas de turberas se aplica por otras cosas. Así es también una posibilidad de mapar el carbono. Pero como justamente Pablo dice, es muy difícil de contar el carbono, sobre todo en el suelo, directamente con los datos satelitales. Gracias. Gracias, Andreas, por complementar.
Bueno, ahorita veo que tenemos más preguntas viniendo, entonces invito pues a nuestros presentadores si pueden responder directamente allí en la cajita de preguntas y respuestas, pero recuerden que también tenemos el Google Classroom, donde pueden agregar preguntas y podemos también continuar la discusión allí. Ahorita me gustaría pasar al siguiente punto de nuestra agenda, donde vamos a tener una demostración sobre el preprocesamiento de estos productos satelitales usando CEPAL. Entonces, como les comentamos en los correos previos a la sesión, esperamos que hayan leído un poco sobre CEPAL y que se hayan, digamos, empapado un poco de ese mundo llamado CEPAL. Bueno, antes que nada, me gustaría darle la palabra a Coral, que tienes la mano levantada. Disculpa, Laura, presidenta. Disculpa. No hay problema. Ok, entonces le pasamos entonces la palabra a Andreas y a Pablo con la demostración. Gracias. Esta sería la pantalla de inicio de CEPAL. CEPAL es, como pueden leer aquí, un sistema de observación de la Tierra, acceso a datos, procesamiento y análisis para la vigilancia de la Tierra. Es una plataforma desarrollada por FAO en colaboración con el gobierno de Noruega, que básicamente financia esta plataforma. Si ustedes se desplazan un poco hacia abajo, pueden ver una serie de ejemplos de qué pueden hacer: facilidad de uso, potencia de computación. CEPAL está asociado a Google Earth Engine. También se pueden, si ustedes conocen código en Python, pueden hacer sus propios notebooks, usar servidores Shiny. Si conocen R, también pueden usar el lenguaje R, porque tiene RStudio bien incorporado. Y bueno, tiene otro tipo de links o integraciones con otros sistemas que ha desarrollado FAO, como OpenFORES. Y si quieren más información, estos son todos nuestros colaboradores, pueden bueno, entrar en estos links de aquí abajo y tener más información sobre CEPAL. Normalmente lo que nosotros les pedimos para que ustedes puedan trabajar con CEPAL es tener una cuenta de Gmail de Google, tener una cuenta asociada a Google Earth Engine. Tienen que haber solicitado a Google Earth Engine su registro como usuario, porque CEPAL está conectado a Google Earth Engine. Y entonces ustedes harían clic en el botón inicial, introducirían su nombre y su contraseña y entrarían en el sistema. Entonces, CEPAL les ofrece una serie de workflows, de flujos de trabajo que pueden ver aquí. Nosotros vamos a centrar hoy aquí en hacer un mosaico óptico, pero pueden realizar mosaicos de radar, mosaicos de Planet y otra serie de funcionalidades que CEPAL ofrece. Aquí en el menú de la izquierda pueden hacer un seguimiento del proceso que están haciendo, pueden ver documentos, assets o archivos y las carpetas que ustedes tienen. En este punto pueden elegir la máquina que ustedes van a usar para procesar la información. En el caso de hoy no vamos a usar una máquina particular. Si hacen clic en esta opción, les darán una serie de opciones. Hay una serie de máquinas con diferentes núcleos de CPU y gigas de RAM que pueden seleccionar, con un precio por hora. En principio esto está financiado por el gobierno de Noruega. Como hoy vamos a usar sobre todo la potencia de Google Earth Engine, no vamos a seleccionar ninguna máquina demasiado potente, porque todo se va a hacer a través de Google Earth Engine. Pero cuando hay que hacer un procesamiento mucho más pesado, pues se pueden elegir máquinas con 8 o 16 GB de RAM o con más. Simplemente aquí escribiríamos el tipo de máquina que queremos y presionaríamos Enter, esperaríamos unos segundos y esto se
Entonces podríamos empezar a trabajar. Si yo no selecciono nada, normalmente trabajaré con la máquina más sencilla, pero como les he dicho, para lo que vamos a realizar ahora mismo no hace falta nada más. Entonces vamos a explicar ahora muy rápidamente cómo hacer un mosaico óptico. Vamos a usar Landsat para hacer esto. Entonces hacemos clic en esta opción. Como hemos dicho antes, hay que seleccionar un área de interés. Nosotros tenemos aquí la opción de seleccionar por países. Podríamos seleccionar Perú aquí directamente. Podríamos dibujar un polígono directamente sobre la superficie, o otra opción que es seleccionar de la tabla de Google Earth Engine. Si ustedes tienen Google Earth Engine, luego ahora pasaré a compartir otra pantalla y se lo enseñaré, pero aquí se refiere a, con tabla se refiere a tener un vector, un shapefile, una capa vectorial donde usted tiene su área de interés. Esta capa vectorial tendría que haberse subido a su cuenta de Google Earth Engine y aquí simplemente copiaríamos el identificador de esa capa vectorial y automáticamente se reconocerá por la plataforma. Yo tengo aquí un área ya predefinida. Vale, esta es un área en la cuenca Pastaza-Marañón. Como es una capa vectorial, tiene, en este caso, es una capa vectorial de una sola geometría. Aquí cuando dice seleccione columna, lo que está diciendo es que seleccione qué campo de la tabla de atributos queremos seleccionar y qué valor queremos seleccionar. Como solo hay un campo, en mi caso una sola geometría, solo selecciono este valor. Entonces, automáticamente en este mapita pequeño aparece mi zona de interés, que está, ahora lo veremos en Perú. El día siguiente, ahora ya nos hemos enfocado en mi zona de interés y lo que voy a hacer aquí, me está diciendo, es que seleccione sobre qué fechas quiero realizar mi mosaico. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser usar todas las imágenes disponibles de Landsat 8, en este caso para el año 2021, que tenemos completo. También le diré cuál quiero que sea la combinación de bandas que quiero mostrar. Por ejemplo, vamos a mostrar en un compuesto de infrarrojo cercano, donde vamos a ver la vegetación en color rojo. Le doy a siguiente. Aquí me va a preguntar qué tipo de fuentes, con qué tipo de sensores voy a crear mi mosaico. Aquí podríamos elegir Landsat o Sentinel, estamos hablando de mosaicos ópticos. Para que todo sea muy rápido y lo puedan ver prácticamente en directo, voy a elegir Landsat 8. Y aquí va a empezar a procesar. Te voy a decir que utilice todas las escenas. Y en este caso hay una serie de variables que se pueden seleccionar para realizar este compuesto. Podemos usar, por ejemplo, no quiero ir muy en detalle en esto porque hay muchas opciones, como ven, pero algunas básicas serían, por ejemplo, que el mosaico utilice reflectancia superficial, es decir, la radiación que viene de los objetos terrestres directamente, una vez limpiada las nubes, la niebla y otros artefactos que puedan interferir la señal. También la corrección bidireccional de la superficie. Esto es algo que se produce en los sensores ópticos y ayuda un poco a calibrar y a recibir mejor la señal. Y aquí simplemente he elegido un enmascaramiento de nubes moderado. El resto lo he dejado como está. Se pueden hacer filtros por diferentes índices, pero en este momento no voy a entrar mucho más en detalle. Voy a mantenerlo
todo muy simple. Entonces, bueno, como ven, el mosaico se ha generado. Mientras se genera, lo que puedo hacer es enseñarles otras funcionalidades que tenemos aquí. Por ejemplo, podemos añadir esto es un botón para añadir capas, y esto va a afectar a cómo vemos esta ventana donde estamos viendo ahora mismo el mosaico que hemos generado de Landsat. Podemos añadir otros datos encima o debajo y visualizar todo esto a la vez. Podemos, por ejemplo, añadir un mosaico de Planet, que son los sensores que tienen 5 metros de resolución, que ahora mismo bueno, tienen una resolución temporal muy alta. Tenemos imágenes prácticamente a diario de ellos, y aquí lo que tenemos son mosaicos mensuales. Podemos añadir, ver asimismo a la vez. Ahora podría cambiar entre una y otra imagen, ahora lo veremos, entre nuestro mosaico de Landsat y la imagen de Planet. Voy a añadir, por ejemplo, usando otro asset, otro mosaico que tengo en Google Earth Engine, un mosaico que hemos generado sobre esta zona de Sentinel, y puedo añadir esta otra información adicional simplemente escribiendo otra vez el código de este asset. Voy a escribir ahora aquí y añadir, y arrastraría aquí. Ahora vamos a ver nuestra ventana, donde vamos a poder ver el mosaico de Landsat aquí, el mosaico de Planet encima y el mosaico de Sentinel aquí debajo. ¿Ven? Esto es podemos observar con detalle cómo todo esto se puede ver con las diferentes resoluciones y diferentes satélites. Esta zona de arriba sería con más detalle, 5 metros. Aquí tendríamos unos 10 metros de resolución de píxel, y aquí tendríamos los 30 metros de Landsat. Podemos, para ver exactamente la misma combinación de bandas, podemos añadir aquí el compuesto infrarrojo, igual que hemos añadido para componer a Landsat, y aquí abajo la misma combinación de bandas para verlo en Sentinel. Entonces, bueno, aquí se pueden ver detalles. Esto puede ayudar mucho a clasificar y a ver diferentes características que no se verían solamente con un solo sensor. Y aquí, si hacemos zoom, por ejemplo, pues podemos ver que Planet tiene una resolución altísima. Se pueden ver prácticamente, respecto a Sentinel, por ejemplo, casi podemos ver cada copa de árbol individualmente con su sombrita. Entonces vemos claramente cómo cambia. Aquí tendríamos solo resolución Landsat, aquí tendríamos solo resolución Planet, y aquí solo resolución Sentinel. Y bueno, por ahora ha funcionado esto bien. No sé cuánto tiempo más tenemos, Laura, por si puedo enseñarles rápidamente otro módulo. Bueno, esta es otra herramienta que se llama ALOS Kyoto and Carbon Mosaics, de la Agencia Espacial Japonesa. Esto es una herramienta que pueden encontrar. Cuando entran en Sepal, han visto anteriormente. Han visto anteriormente este menú. Si van aquí a la llave de herramientas y de aplicaciones, van a ver una serie de módulos. Hay bastantes módulos. Cada módulo tiene una diferente funcionalidad. Hay un módulo que es muy interesante, que es este, el que crea con imágenes de ALOS, que es el radar de 24 centímetros, crea mosaicos. Y bueno, yo lo tengo abierto aquí. Entonces, básicamente funciona de la misma manera. Uno carga aquí un área de interés.
define unos parámetros. Esta es la misma área de interés exactamente que hemos mostrado antes. Va definiendo unos parámetros, unos filtros, aquí vemos que se está cargando a la vez, y lo que puede visualizar es un mapa de radar que da otra información distinta a lo que hemos visto con los sensores ópticos y donde se pueden calcular varios índices que ayudan a uno a visualizar pues, diferentes atributos de la vegetación. Por ejemplo, aquí el radar en las zonas verdes con este índice que se llama índice de degradación del bosque, pues podríamos estar viendo en las zonas verdes bosque denso, mientras que las zonas negras serían agua, los ríos o zonas estancadas, aquí pequeños lagos, y las zonas muy claras sería vegetación muy abierta o incluso zonas urbanas o zonas que están zonas muy planas que reflejan mucho la señal de radar, y las zonas más rosadas sería una especie de vegetación más abierta que podría ser el bosque de Barillal, por ejemplo. Y luego podríamos usar otras bandas de radar y hacer otra combinación. Bueno, ahora no está funcionando, pero para ver otros atributos de la vegetación. Ahora es verdad que para generar este módulo sí que habría que elegir una instancia, una máquina un poco más potente, porque ahora está tardando un poco en cargarse y simplemente yo tenía esto ya precalculado antes. Y bueno, estas bandas que ven aquí simplemente a partir del año, quiero recordar, Andrea, si no, corrígeme, a partir del año 2017 o poco antes de 2020, la calidad de estos mosaicos no fue supervisada para una calidad muy alta, digamos. Entonces a veces encontramos estos huecos, estos vacíos, que no es otra cosa que falta de información de píxeles de estas zonas. Pero aún así, la información que nos da en las zonas que podemos observar es muy valiosa. Igual lo que puedo hacer rápidamente es, en el Classroom, para aquellos que han entrado, hay una parte que se llama datos satelitales, SEPAL, y aquí dice cómo crear los mosaicos en SEPAL. Es básicamente lo que hemos hecho. Hay unos cuantos vídeos para hacer todo lo necesario. Se puede incluso crear también un mosaico con radar. Aquí tenemos cómo crear un mosaico óptico. Y muy rápidamente lo que se me olvidó decir fue no les ayudé a exportar la imagen. Así que voy a ir rápidamente a hacerlo otra vez. Una vez que está procesada esta imagen, este es nuestro mosaico, este es el que creamos. ¿Están viendo la pantalla ahora o no? ¿Esta pantalla se ve? Vemos el Classroom. Vale. Tengo que hacerlo en esta. Es que tengo que compartir la otra. Un momentito. Sí, se me olvidó que una vez creado el mosaico de Landsat, que es este mosaico que ven aquí, nosotros podemos exportar esto como un archivo a nuestra cuenta de Google Earth Engine. Entonces, Pablo, ¿me sí. permites un momento corto? De pronto, antes de que expliques esto de cómo exportar, tenemos algunas dificultades desde los participantes que ven que la explicación que diste antes sobre ALOS KIC está bloqueada para ellos, que no pueden acceder. Entonces, no sé si puedes dar alguna indicación al respecto antes de esta explicación. Vale. ¿En qué sentido? ¿Cómo está bloqueada? Parece que no pueden acceder. No sé. Al módulo ya, sí. Sí, al módulo. Sí, es posible, tarda mucho si no se selecciona. Bueno, a mí ya se me
Sí, a mí ya se me seleccionó. Voy a volver a compartir. Ahora, un momento. Vale, esto puede ser porque puede tardar mucho si no se selecciona una máquina potente. Yo lo que hice aquí, ahora ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, vemos CEPAL. Si vamos a este menú, al menú consola, yo elegí una instancia R4, que es esta. Tiene 32 GB de RAM y 4 CPUs. Yo creo que con una M4 o M8 también podría funcionar. Entonces, seleccionando R4 aquí y dando Enter, tardará unos momentos en cargarse y cuando este código verde aparezca es que ya está listo para funcionar. Entonces, usando esa instancia, a mí sí me funcionó más rápidamente. Entonces, una vez entrado ahí, entraríamos. Pablo, Sí, ¿puedes hacer cómo se cerran la instante donde está el dolarito, el seño de dólar, el dólar, el seño de dólar? sí, sí, Porque ahí es la gestión de los sí, francos. aquí, Ok, gracias. aquí se ve. Porque pienso que las personas que ya han empezado un instante pequeña tienen que cerrar esta antes ahí y después lanzar una otra más grande. Sí. Si no a ustedes en general no les aparecerá una máquina, una instancia T1, por ejemplo, si no han seleccionado nada, tendrían que eliminar, detener esa sesión y volver a abrir otra sesión según les indiqué usando esta consola. ¿Vale? Y escribiendo aquí. O volver a entrar en CEPAL otra vez. Podrían salir dando aquí a este botón de cerrar sesión CEPAL y podrían volver a entrar. Y bueno, si están teniendo básicamente problemas, como dicen, de bloqueo, es porque es posible que la instancia no es suficientemente potente ahora para abrir el módulo, simplemente cámbienla. Y como hemos dicho antes, aquí se abriría este módulo donde hay un menú con un área de interés, unos parámetros, una visualización. Aquí podría seleccionar, como hemos visto, por país, por región, por municipio o provincia-municipio. Podría dibujar una zona, podría añadir un vector o podría añadir un activo, un asset que tuviese en Google Earth Engine, que es como lo he hecho anteriormente. Y simplemente, sí, les voy a enseñar para exportar lo que les estaba diciendo. Gracias, Pablo. Y pues mientras tú cargas la próxima explicación, coméntenos en el chat si esa solución funcionó y si tienen otras preguntas. Gracias. Sí. Edwin dice que aparece bloqueado porque no está vinculado su cuenta con el Google Earth Engine. Imagino eso es porque es gris. En el material de preparación tienen algunos materiales que explican también sobre la documentación de CIPAL cómo se vincula estas cosas. Pablo, ¿puedes hacer ver esos pasos? Sí, en Classroom. Sí. También en CEPAL, tu nombre de utente. Un momento, es que como tengo varias ventanas abiertas. Bueno, aquí en Classroom, aparte de la introducción y configuración, dentro de las presentaciones vienen los pasos, ¿verdad? Para la configuración de CEPAL. Entonces, es esto a lo que os referíais, ¿verdad?
Configuración de CEPAL, nombre, apellido. Hay que rellenar una pequeña... Sí, eso es, ahí lo tienes. Eso es abrir una cuenta de Google Earth Engine con un cuento de Google. Y luego registrarse. Esto sería para Google. Esta es la plataforma. Sí, Pero para... aquí. Para CEPAL habría que registrarse aquí. Y el email que habría que usar sería un email que sea de Gmail, de Google. creo que la mayor parte de personas ya ha hecho ese paso. El paso es que después tienen que registrar con Google Earth Engine y después también en CEPAL tienes que vinculando el email de Google con CEPAL. Eso lo puedes hacer donde se encuentra el nombre es exacto. Eso sería aquí. Y en sus datos de usuario, bueno, aquí me pone que yo ya estoy conectado, aquí tienen sus datos y aquí habría cuenta de Google. Habría que hacer clic en este botón para sincronizar, digamos, con la cuenta de Google y meter las credenciales ahí. No sé si ese es el paso con el que están teniendo problemas. Esto sería ya una vez dentro de CEPAL. Una vez que la cuenta está conectada, entonces les aparecería este mensajito. Y aquí pueden cambiar. Sí. Perdón, iba a decir que me parece que ese es sí, exacto, el paso que tal vez les faltaba a algunos. Algunos en el chat han ido mencionando que ya han podido ir entrando a este módulo de ALOS. Bueno, y han dejado algunas preguntas más, pero sí, yo creo que quería confirmar eso. Ese era el paso que faltaba. Vale. Pues nada, muy rápidamente voy a acabar de hablar sobre el tema de la exportación. Una vez que hemos creado nuestro mosaico de Landsat, que sería este mosaico de aquí, daríamos a este botón de la nube, aquí encima, una vez que hemos definido todas las variables para nuestro mosaico y que se ha cargado. Si estamos contentos con el resultado, daríamos aquí, seleccionaríamos qué bandas queremos exportar. Por ejemplo, para los análisis que hemos estado viendo, pues las bandas del espectro visible, rojo, verde, azul, infrarrojo cercano, por ejemplo, los dos infrarrojos de onda corta. Podríamos decirle que calculase también algunos índices de vegetación, por ejemplo, NDVI, NDMI, o incluso este de vegetación, humedad en la vegetación. Por defecto, al ser el Landsat, este dataset, podríamos exportarlo a 30 metros, que es la resolución de Landsat. Podríamos exportarlo por encima, no tendría sentido y no creo que se pueda siquiera exportarlo por debajo. En el caso de Sentinel-1 podríamos exportarlo a 10 y en el de Sentinel-2, dependiendo, podría exportarse entre 10 o 20 metros y daríamos aquí a este botoncito y lo exportaría como un asset en nuestra cuenta de Google Earth Engine. Entonces, al darle a importar, se generaría una tarea aquí. Ahora está detenido, esta es una anterior. Ahora ya se está iniciando. En nuestras tareas en CEPAL veríamos cómo se está exportando este mosaico que CEPAL ha dado un código determinado basándose en la fecha. Podríamos haber cambiado el nombre de este mosaico y esto aparecerá una vez procesado en Google Earth Engine. Si voy aquí, simplemente puedo cambiar el nombre
pues tecleando cualquier otro nombre que le quiera poner. Landsat 2021. Entonces la tarea se exportaría y en nuestro asset nosotros encontraríamos este nombre. Y bueno, yo creo que es todo. Simplemente mostrarles para aquellos que igual no lo han hecho todavía o que no han accedido cómo sería Google Earth Engine. Google Earth Engine es esta plataforma. Este es el editor de código. Entonces los assets es esta pestaña que está aquí. Yo tengo, por ejemplo, una serie de capas vectoriales subidas o imágenes o cualquier otro archivo. Por ejemplo, tengo una capa vectorial de España y esto no es más que un shapefile, una capa vectorial de España de un solo objeto, de una sola geometría con una serie de variables. Y normalmente lo que he estado copiando en Google Earth Engine sería la identificación de este asset. Entonces, si yo hago clic en este botoncito, este código de aquí, esta es la identificación para esta capa vectorial. Esto es lo que yo copiaría, por ejemplo, en los módulos, o si quisiese hacer un mosaico de España, podría copiar este número de identificación, este código, y se me generaría un mosaico de Landsat con España. Y bueno, yo creo que básicamente es todo esto. Una vez que SEPA está exportando el archivo a nuestra cuenta, nos aparecerá una tarea aquí, que es esta ahora mismo, que está funcionando. Mosaico óptico, no le cambié el nombre, entonces tenemos el nombre que SEPA otorgó por defecto. Y bueno, pues tendremos que esperar a que se genere el mosaico. Una vez que esto esté generado, aparecerá aquí entre la cantidad de datos que tenemos en nuestra cuenta de assets. Y eso es todo. No sé si habrá alguna pregunta, sobre todo problemas técnicos que entiendo que bueno, al principio es complicado entender las diferentes funcionalidades. Pablo. Muchas gracias, Pablo. Adelante, Andrés. Una última cosa. ¿Puedes explicar a cerrar la instante después del uso? Porque because if not, like it goes on, well, not forever, but it's good to mention that if people use the instant to make them stop after they used it. Pablo, estás silenciado. Ahora, veis mi pantalla, ¿verdad? Seguimos con el mosaico por aquí. Sí, una vez que hemos acabado de usar Sepal, para que realmente la instancia solo trabaja mientras le estemos haciendo hacer un procesamiento, como está haciendo ahora. Y sobre todo cuando el módulo está operando no en Google Earth Engine, sino con los propios datos que nosotros estamos usando en el espacio de SEPA. Entonces, una manera de pararlo sería eliminar directamente tanto a este botón donde aparece el dólar y el gasto que estamos produciendo por hora. Yo en este caso estoy gastando 28 céntimos de dólar por hora mientras uso esta máquina que he seleccionado. Podríamos simplemente darle a cerrar y bueno, pues, eliminaríamos esta sesión y podríamos ir aquí y seleccionar de nuevo pues otra máquina más barata o no seleccionar ninguna por defecto si solo vamos a trabajar con Google Earth Engine. Muchísimas gracias, Pablo. Laura, me parece que habías activado tu micro. Sí, no, adelante, Marjorie.
Sí. No, simplemente iba a decir que tal vez podamos responder rápidamente algunas preguntas antes de pasar a explicar la tarea, ya que veo algunas en el chat, si te parece. Varias ya las ya las hemos estado como contestando o proveyendo materiales, pero algunas tal vez se pueden contestar ahora. Laura, ¿te parece? Sí, está bien. Podemos responder algunas preguntas que estén todavía abiertas. Perfecto. Yo nada más iba a decir a Junior Pérez, que dice que todavía no le llega el correo de confirmación de CEPAL, que el equipo de CEPAL recibe las solicitudes y va respondiendo y habilitando, entiendo, manualmente, entonces puede ser que esto demore un poco. Así que si, por ejemplo, recién se ha registrado hoy, es posible que en unas horas recién tenga pues la confirmación, no se preocupe. Ok, podemos entonces seguir con la pregunta de Luis Quispe, que nos pregunta cómo se puede subir un raster para hacer comparaciones y otros procesos. Vale, si el raster es de producción propia, la manera más rápida que tenemos es como les expliqué, como tenemos mucho trabajo asociado a Google Earth Engine, sería subir ese raster como asset en su cuenta de Google Earth Engine y añadirlo a esa visualización que hemos visto donde podíamos ver varias imágenes y visualizar las diferentes capas. Si el raster es, por ejemplo, una sola imagen que ya se encuentra en Google Earth Engine, sería suficiente con copiar el identificador de esa imagen y añadirlo como asset. Eso para hacer comparaciones. Para hacer otros procesos, dependiendo de qué proceso sea, pues, y dependiendo de qué módulo se esté usando, habría que ver exactamente qué es lo que se pretende analizar. Pero también habría posibilidad de hacerlo en CEPAL. Por ejemplo, de clasificar una imagen con datos de entrenamiento o hacer otro tipo de análisis. También se puede interactuar con CEPAL de esa manera. Pero bueno, eso necesitaría un poco más de... Eso es una respuesta rápida, no es como práctica ahora mismo. Gracias, Pablo. Bueno, también tenemos otra pregunta de María Sánchez, que ha tenido dificultades subiendo shapefiles como assets en Google Earth Engine. Y pregunta que si debe subir como todos los archivos asociados a ese shapefile o cómo lo harías tú, Pablo. Gracias. Sí, normalmente un shapefile tiene unos 4 a 6 archivos asociados. Cuando se sube un asset, esto lo puedo enseñar aquí. Un momento. Ok, ¿pueden ver mi cuenta de Google Earth Engine? Sí. Si yo voy a Assets y quiero subir un nuevo asset, tengo que hacer clic aquí. Esto es para subir una imagen raster. Esto es para subir un shapefile, por ejemplo. Entonces, aquí directamente ya le indica el mínimo número de archivos asociados al shapefile que hacen falta para que se suba con éxito, que es el formato shape, SHX, DBF y el de proyección. Eso al menos, esos 4. O si el shapefile está en formato zip, también puede reconocerlo. Cuando se le da a subir, y aquí al dar a seleccionar nos abrirá un explorador para buscar en nuestro ordenador o donde sea donde está ese archivo, otra vez aquí repite las extensiones que permite Google subir asociadas a un shapefile.
Entonces tenemos que darnos cuenta de que al menos cumplimos las que vienen aquí. Por ejemplo, SBX, que es una extensión que normalmente no lee, no debemos seleccionarla. Otro problema posible es que algún campo, todo depende del error que se produzca al subir el asset, pero a veces, dependiendo de la variable, el nombre de la variable que se ha dado en la tabla de atributos, si empieza por un símbolo, a veces Google tiene problemas leyéndolo y puede dar un error y uno se vuelve loco porque no entiende qué pasa y simplemente habría que intentar cambiar el nombre de esos campos con nombres normales, que no empiecen por símbolos o a veces por números. Lo digo porque personalmente me ha pasado recientemente. Gracias, Pablo. Bueno, por ahora... bueno, María nos responde que no le resulta un error, simplemente no carga el archivo. Yo he también sugerido referirse a la documentación disponible en CEPAL, donde hay un paso a paso sobre cómo subir un shapefile a Google Earth Engine, y también comentarles que esta parte también es parte de la tarea que ya, Pablo, si puedes explicar rápidamente para luego pasar a que Marjorie nos dé unas cortas indicaciones sobre el Classroom y seguir con la agenda. Entonces, Pablo, a ti con la tarea. Gracias. Sí, en general hay varios, en la tarea, si ustedes van al Classroom, aquí tienen una breve introducción que les recomendamos que vean. Aquí van a poder ver la presentación que yo presenté en este apartado, uso de imágenes satelitales, y la tarea, que es la creación de los mosaicos en CEPAL. Aquí les pedimos que creen hasta 3 mosaicos, pero yo he explicado solo uno. Hay mucha información asociada en estos links que pueden encontrar aquí. Entonces, hay vídeos aquí en YouTube para crear un shapefile de su área de interés. Tenemos aquí documentación que explica cómo este área de interés se puede subir como asset y bueno, qué características tiene y cuáles son estos códigos que yo he explicado y estos números de identificación. Aquí podemos ver cómo crear un mosaico de información óptica, que es una de las cosas que les pedimos, que es lo que he hecho yo. En concreto, ustedes lo pueden hacer con Sentinel-2. Para el año 2021, en su área de interés, les recomendamos que el área no sea excesivamente grande. Si lo hacen para Perú, cuanto más grande, más tardará Google en procesarlo y el proceso será más lento. Entonces nosotros lo hicimos rápidamente para esta zona de Pastaza Marañón, que es una zona ya de unos cuantos kilómetros, pero bueno, es algo que, como vieron, se puede hacer relativamente rápidamente. Esto es mucho también a veces ensayo y error. Aquí les pedimos que exporten ese mosaico con las siguientes bandas y tienen documentación de apoyo de cómo generar un mosaico óptico si van a CEPAL. Luego les pedimos que creen un mosaico de Sentinel-1, estos de radar, con las siguientes bandas para el mismo año igualmente, que lo exporten a una resolución de 20 metros. Y para esto tenemos, por ejemplo, un vídeo tutorial que explica muy bien cómo crear este tipo de mosaico. Y también les decimos que usando el módulo de ALOS KNC, usando CEPAL, construyan para el año 2020 un mosaico de 25 metros con las siguientes bandas, y también ofrecemos un tutorial y documentación. Si tienen dificultad, como algunos apuntan, en subir el asset o no son capaces de generar el área de interés o están teniendo problemas, muchas veces puede ser complicado si el área de interés tiene muchos vértices o muchas geometrías diferentes, pues entonces les recomendamos que usen este asset
este asset que es el que yo he estado usando para hacer este mapeo que les enseño. Perfecto, gracias Pablo por explicar la tarea. Entonces tenemos también un tiempo en este momento para que hagan cualquier pregunta sobre la tarea. Ok, acá tengo una pregunta en el chat. Dame un momento, reviso. Les recuerdo que es más fácil si las agregan en la sección de preguntas y respuestas, así las vemos más fácil. Ok, tenemos una pregunta de Junior Pérez. Si el área de interés es cualquier zona o específicamente tiene que ser una zona de turberas. Bueno, Pablo se nos fue momentáneamente, pero digamos, este es un método de clasificación de vegetación. Obviamente el objetivo de este entrenamiento es que lo apliquemos en zonas de turberas. Sin embargo, las zonas que sean relevantes para su trabajo también deberían funcionar bien. Bueno, mientras Pablo regresa y podemos recibir otras preguntas, Marjorie, ¿quisieras mostrar un poquito la parte del Google Classroom en la diapositiva que tenemos, donde pueden dejar comentarios, preguntas? Perdón, Laura, estaba hablando con mi micrófono apagado. Ah. Sí, voy a mostrar pues rápidamente el Classroom otra vez. Yo sé que ya muchos están ahí, pero si no están unidos, tenemos pues la clase. En la parte de arriba tienen varias pestañas en las que... Uy, no, perdón, es que cada vez que presento se me va a la primera diapositiva. Voy a intentarlo otra vez. No, voy a tener que ir así. Estamos aquí. No, aquí. Perfecto, entonces, bueno, tengo que pasar esto. Ahora sí. Les decía que en el Classroom, para empezar, arriba tienen varias pestañas. Seguramente algunos ya han ido explorando. En la parte de novedades siempre van a encontrar cuando se cuelgue un nuevo material o una nueva tarea. En la parte de trabajo en clase, que está al costadito, van a encontrar como toda la información ordenada por módulos en el orden en que idealmente o en el que sugerimos que vayan siguiendo los materiales y realizando los trabajos. Y bueno, y otras pestañas de personas donde están los alumnos y las calificaciones. Ahí no estoy segura si ustedes pueden acceder desde su modalidad como alumno, ¿no? Creo que no, exacto. No, no. Y también hay hacer clic. También hay una parte en la que pueden añadir comentarios a la clase. De ahí es donde podemos mantener la discusión. Después de esta sesión y también después de la siguiente, pueden ahí dejar comentarios si tienen otras dificultades u otras dudas. Entonces, digamos, los profesores del Classroom van a poder ver sus comentarios y ir respondiendo, ir dando un feedback. Les recomendamos no hacerlo como un comentario privado, sino más bien acá en estos comentarios a la clase para que todos podamos ver sus preguntas. Creo que eso era en resumen, Laura, y recalcar, antes de pasar nuevamente la palabra a Pablo, recalcar que como les hemos estado anunciando en los correos, pueden acceder al Classroom en su computadora, pero también desde sus celulares. Entonces, en la computadora simplemente es a través de iniciando sesión como usualmente inician en su correo, Gmail, y con el menú de aplicaciones del Google. Ahí están muchas aplicaciones como el Drive, entre esas está el Classroom, y bueno, y en el celular sí tienen que descargar la aplicación de Classroom. Pero nada, entonces eso sería de mi parte y pues nuevamente bienvenido Pablo para ver si tenemos todavía alguna pregunta por absolver sobre la tarea.
Sí, tenemos todavía unos minutitos antes de hacer el cierre, entonces aprovechemos para responder algunas preguntas. Tenemos una pregunta sobre, tal vez esta pregunta solo se respondió en el chat y es sobre el Show User Report y estos costos o este símbolo de dolaritos que sale en CEPAL. Solamente aclarar brevemente qué es esto y qué significa. Gracias. Bueno, bueno, Andreas puede dar más detalles, pero básicamente CEPAL es una plataforma que está financiada por el gobierno de Noruega, que tiene hasta hace poco, tenía hasta unos 7.000 usuarios, es posible que haya bastantes más. Ese costo no significa que ustedes van a tener que pagar por usar la plataforma personalmente. Es un costo asociado que de esta manera Noruega puede saber que la gente está usando la plataforma, que evidentemente tiene un costo porque usa máquinas y usa máquinas muy potentes en algunos casos, pero digamos que es un dinero virtual. Si para alguna tarea muy específica ustedes necesitasen una computación muy grande, lo ideal sería que consultasen con el equipo de CEPAL para ver de qué manera esos recursos se les puede ofrecer. Lo que les sugerimos es que para un uso inicial de la plataforma seleccionen la máquina más barata y una vez que ustedes dejen de usar la plataforma se desconecten o cierren la sesión como les indiqué, para que ese gasto no se siga produciendo y no olviden apagar esa máquina, digamos. Gracias, Pablo. Bueno, tenemos también otra pregunta de Nadia, donde nos preguntas que dónde puedes escribir para recibir apoyo, en este caso con el registro en el Earth Engine, pero como les sugerimos antes, por favor hagan todas sus preguntas en el Google Classroom. Lo pueden hacer tanto en la sección de novedades como en los comentarios de cada clase. Y estaremos pendientes de responder a sus comentarios. Es importante que los hagan de forma pública, así no duplicamos preguntas y todos también pueden ver las respuestas a las otras preguntas. Y de todas formas estaremos compartiendo un correo de seguimiento a este taller con, digamos, el D-Groups, por ejemplo, que también es nuestra comunidad en línea. También hay un grupo de apoyo técnico de CEPAL, entonces estén atentos a nuestras comunicaciones. Simplemente voy a revisar si hay preguntas adicionales. Marjorie, si tú ves alguna, por favor no dudes en decírmelo. Y Laura, bueno, algo simple que nos pregunta Edwin, si el curso tiene certificación, y nada más quería comentar que no. No, pero bueno, nos parece que va a ser muy útil igual, aún sin la certificación. A menos que haya otra perspectiva más adelante, Laura, tal vez tú conoces. Bueno, en el pasado hemos generado certificaciones de asistencia. Si la necesitan para algo, una certificación de asistencia simple podría ser, pero téngannos paciencia porque estamos, digamos, con el manejo del curso, entonces, bueno. Bueno, tenemos otras dos preguntas aquí, las veo. Ok, de Nicolás, para Pablo, ¿hay manera de corregir las áreas en negro que salen en las imágenes del sensor ALOS, que el sensor seguramente no pudo captar por el efecto de sombra que es causado por las montañas? Esto, Nicolás lo quiere aplicar en el mapeo de turberas en áreas altoandinas. Bueno, sí. Perdón, Pablo, antes de que intervenga, solo recalcar que estas turberas son usualmente no sin cobertura forestal, para terminar de darte el contexto. Nada más. Bueno, en esto Andreas, que es más el experto en radar, puede definitivamente complementarme.
Pero radar es un sensor que opera oblicuo a la Tierra, entonces estas zonas de sombra siempre se van a producir. Básicamente, la onda, por el efecto del relieve, no ha podido, se ha reflejado en la, digamos, si el rayo venía en esta dirección, se ha reflejado sobre esa ladera, esa pendiente, y todo lo que está detrás es invisible, digamos, no va a ofrecer una señal. Hay una manera de rebajar, de aplanar la imagen y quitar un poco el efecto del relieve, pero nunca habrá manera con un mismo sensor de que determinadas zonas, digamos, dejen de ser invisibles, a no ser que se haya pasado con otro ángulo diferente o que se pueda complementar o combinar con información de otros satélites. Pero Andreas puede tener más información sobre esto. Penso que explicas bien. Es el Leo Boschero. Pues, es difícil de corregir estas cosas. Es como es las nubias en datos ópticos. Incluso en los datos ópticos, según cómo es el relieve en una zona y la latitud, longitud y la iluminación, la relación, la geometría entre el sol y la iluminación de la zona, habrá lugares que serán permanentemente sombreados para ese satélite y nunca habrá manera de ver lo que hay porque siempre habrá sombras sobre ellos. Entonces lo único que podemos es aplanar lo más posible. Es posible que con técnicas de inteligencia artificial o neural networks podamos imaginar lo que hay, que se está haciendo literatura sobre eso, pero bueno, habrá que tomarlo con bastante precaución. Bueno, gracias Pablo y Andreas por toda la información tan valiosa y tan clara que nos dieron hoy. Ahorita me gustaría pasarle la palabra a Rocío Maló en FAO Perú para hacer unas palabras de cierre. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días con todos. Participantes, socios, colegas, reciban un cordial saludo y agradecimiento en nombre de la representación de la FAO en el Perú y del equipo de monitoreo forestal nacional de FAO por su tan entusiasta participación en esta sesión que hemos tenido de capacitación, ¿no? Entonces, para nosotros en realidad es muy importante poder promover la conservación de estas turberas, ya que son ecosistemas fundamentales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Y por ello, conjuntamente con nuestros socios, con el GMC, con el PNUMA, buscamos apoyar el desarrollo de capacidades en mapeo de estas turberas a través de este taller, como por ejemplo, ¿no? Donde parte de nuestro equipo del proyecto ha participado en y viene implementando este proyecto de Iniciativa Nacional de Turberas que es financiado por IKI, ¿no? Del gobierno alemán. Por lo cual hemos diseñado esta serie de capacitaciones en estrecha coordinación con el Ministerio del Ambiente, así como otras organizaciones nacionales que realizan un importante trabajo en el tema de turberas en el país. Y bueno, en esta sesión, como han visto, han habido expertos de FAO que han mostrado diversas funcionalidades que tiene la plataforma CEPAL, ¿no? Y esperamos que junto con la próxima sesión que se va a realizar en mayo, esperamos que estas herramientas presentadas puedan ser muy útiles para ustedes en el mapeo de turberas, ¿no? Esta demostración y materiales que saldrán de estas y otras sesiones de esta serie de talleres quedarán a disposición de todos aquellos actores de habla hispana y esperamos que le puedan sacar el mayor provecho de acuerdo a las necesidades que tienen sus organizaciones, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos por esta acogida de este grupo tan selecto
que está presente el día de hoy y que esperamos continuemos en este proceso de aprendizaje e intercambio a través de estas plataformas que han podido ver como el Google Classroom, el DigiGroups y bueno, y otras que la FAO, ¿no? Entonces, toda esta información está a su disposición y reafirmamos nuestro compromiso para poder contribuir a estos procesos nacionales, como el que está liderando el Ministerio del Ambiente para la armonización y definición de métodos nacionales para el mapeo de las turberas, ¿no? Entonces, por medio del desarrollo de capacidades y la asistencia técnica. Y esperamos que la línea base derivada de este mapeo nacional sea, digamos, un cimiento para poder realizar el monitoreo de estos ecosistemas, ¿no? Y así como evaluar y poder diseñar estrategias más efectivas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Y bueno, finalmente les damos las gracias a todos por su participación y los invitamos a estar atentos a la siguiente sesión de mapeo para poder poner en práctica los métodos que han sido presentados, ¿no? Muchas gracias, tengan un lindo día y hasta pronto. Muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, antes de que se retiren, si pueden ayudarnos completando una encuesta sobre evaluando esta sesión de entrenamiento, que seguro mis colegas la han puesto en el chat. Espero que sí. Si no, perfecto, ya veo que Sara la puso. Y eso nos va a ayudar mucho también a mejorar la siguiente sesión que viene. Pues nada más, de mi parte también agradecerles nuevamente por su asistencia y esperamos seguir en contacto en el Google Classroom y en los D-Groups. Laura. Gracias, Marjorie. Gracias, Rocío. Gracias a todos por haber participado en este taller, por las preguntas tan interesantes. Además, me gustaría también resaltar el gran esfuerzo de Pablo y Andreas preparando este entrenamiento, así que muchas gracias por eso. Y finalmente también a los socios del Proyecto Iniciativa Mundial para las Turberas, PENUMA, el Greifswald-Meyer Center y nuestro generoso donante, que es la Iniciativa Internacional del Clima alemana. Finalmente recuerden darnos su opinión sobre el taller en el link que compartimos en el chat y nos vemos en Google Classrooms. Que tengan un bonito día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.